¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos a resumir lo más destacado que nos dejó la primera jornada completa de esta Eurocopa, con 3 partidos en un día en el que lo más importante es que Christian Eriksen se encuentra bien, se encuentra fuera de peligro después de ese gran susto que nos dio a todos durante el Dinamarca-Finlandia. Ya sabéis que vamos a vivir los partidos más destacados de la Eurocopa en mi canal de Twitch, que os voy a dejar en la descripción, y también en YouTube con un resumen de lo más destacado de la jornada, ya sea en cuanto acabe la jornada o al día siguiente en las primeras horas de ese día, para que podáis seguir todo lo que ocurre en esta Eurocopa. Vamos a comenzar con ese partido entre Gales y Suiza. Suiza salía con su habitual 5-2-1-2, con Shaqiri en la media punta, arriba Seferovic y Embolo, que se entendieron muy bien durante todo el encuentro. La sorpresa partía de Gales, que cambiaba de su habitual línea de 5 a un 4-3-3 para intentar ser más ofensiva, y lo cierto es que en los primeros minutos del partido sí que vimos una Gales que se acercó claramente a la portería de Sommer. Tuvo una grandísima oportunidad gracias al cabezazo de Moore, que obligó a Sommer a tener que hacer una gran parada, y a partir de ahí lo cierto es que Suiza se hizo con el control del balón. Gales cada vez estaba más atrás y vimos los problemas que tiene esta selección helvética, la selección de Petkovic, y por la que no supera nunca los octavos de final de un gran torneo, y es que le falta muchísima pólvora. Seferovic en la primera mitad tuvo ocasiones muy importantes, pero no fue capaz de materializarlas. Tuvo que aparecer el gran Embolo en la segunda mitad, gracias a una actuación, a un arranque de segundo tiempo espectacular, con varias internadas. Cogía el balón en el centro del campo, se echaba el balón largo, se iba de uno, de dos jugadores, recordándome en ocasiones por su potencia y también por su corpulencia a Lukaku, al jugador belga, del que también hablaremos después, porque dio una auténtica exhibición. En el minuto 49 de la primera mitad, gracias a una acción a balón parado, llegaba ese primer gol del partido. Embolo adelantaba a Suiza. La verdad es que se planteaba un partido totalmente diferente, con Gales teniendo que atacar, y ahí aparecieron los espacios que el entrenador suizo decidió no seguir atacando, yo creo, porque hizo un cambio muy defensivo. Zakaria entró por Shaqiri, reforzando esa medular, y Suiza perdió metros y provocó que Gales estuviese más cómoda en el terreno de juego, se acercase con mayor peligro, y en un error grave, en una jugada a balón parado, llegó ese tanto de Kiefer Francisco Robertson Moore, que tiene un nombre muy curioso, el goleador de Gales en este primer partido, para poner ese 1 definitivo, aunque después la selección galesa sí que la selección de Suiza intentó ponerse de nuevo por delante, pero le anularon un tanto a Gravanovic, que había entrado en los últimos minutos de la segunda mitad para intentar lograr el 1-2. Finalmente ese gol fue anulado por fuera de juego, lo tuvo que revisar el VAR en la primera acción importante definitiva del videoarbitraje en esta Eurocopa. Como os digo, fue anulado ese gol de Gravanovic. Por lo tanto, una gran noticia para una Gales que volvió a ser inferior, en mi opinión, alrededor de 70 minutos durante el partido, pero que fue capaz de quitarle un punto a una Suiza que se va a enfrentar el próximo miércoles a Italia, y que obviamente va a tener que sí o sí conseguir al menos un punto. Así queda esta clasificación del grupo A. Italia, después de endosarle ese 0-3 a Turquía, es primera de grupo. Gales es segunda, Suiza tercera, y una gran noticia para Turquía después de su derrota es ese empate entre las otras dos selecciones del grupo, para darle más opciones de estar en la siguiente ronda. Vamos a hablar ahora de este Dinamarca-Finlandia, en el que obviamente, ya lo decía al principio del vídeo, tuvimos ese gran susto de Christian Eriksen. Esquemas habituales en ambos equipos, 4-3-3 en Dinamarca, mientras que en Finlandia otra vez defensa de 5, como ya habíamos comentado en las previas que habíamos hecho. Ya sabéis que Dinamarca obviamente tenía que jugar en casa, estaba jugando en casa, y el principio del partido hasta el minuto 20 para mí la verdad es que fueron sus mejores minutos del partido, aclarando sobre todo en la banda izquierda la zona para que Mael, el lateral izquierdo en ese partido, o Braithwaite estuviesen en un 1 contra 1 durante todo el partido. Logró por momentos la selección danesa aclarar esa zona del campo para el 1 para 1, pero lo cierto es que no pudieron encontrar el remate a los continuos centros desde esa banda izquierda de Dinamarca.
Lo cierto es que Finlandia poquito a poco, a partir de ese minuto 20, fue creciendo sin ningún tipo de duda, cada vez tenía un poquito más el balón, se acercaba a la portería de Schmeichel, pero hasta el minuto, la verdad es que 59, no tuvo una ocasión importante el conjunto finlandés, que fue capaz de materializarla gracias al remate prácticamente a bocajarro de Juan Palo, que Schmeichel no pudo detener en un despiste bastante importante de la línea defensiva danesa, sobre todo de un Mael que bueno, se dejó comer la tostada totalmente por Juan Palo. A partir de ahí Dinamarca sí que intentó bueno, pues echarse encima de una Finlandia que no cambió su esquema durante todo el partido, siempre en línea de 5, y cometió un error importante en la selección finlandesa dándole un penalti a Dinamarca, pero ahí apareció el gran hombre del partido, Radecki, que ya en la primera parte había tenido que hacer paradas importantes y detuvo el penalti en el minuto 74 a un Højbjerg que asumió la responsabilidad, pero que la verdad es que no pudo completar ese penalti con acierto. Finalmente los 3 puntos fueron para una Finlandia que estaba debutando en la Eurocopa y que además obviamente se lleva una grandísima alegría en un partido que la verdad es que fue difícil de seguir y en el que yo la verdad es que no tenía, sobre todo por Twitter y tampoco aquí en YouTube, tenía demasiadas ganas de hablar del deporte que más nos gusta después de lo que ocurrió con Christian Eriksen. Y ahora, para terminar, vamos a hablar de ese último partido de la jornada, del Bélgica-Rusia, donde tampoco hubo grandes novedades por parte de Bélgica, habitual línea de 3 atrás, con carrileros, Thorgan Hazard y Castagne en los carriles, Tielemans, Den Donker en el centro del campo, Carrasco, Lukaku y Mertens en las media punta del ataque, con el jugador del Inter arriba. Donde sí hubo cambios fue en una Rusia que cambió a línea de 4, la verdad es que nos sorprendió, yo creo que también intentando dar la sorpresa ante el equipo de Roberto Martínez, pero lo cierto es que el planteamiento a Cherchesov no le salió nada bien, porque desde el principio empezó a cometer errores muy graves que hizo que rápidamente Bélgica en el minuto 10 se adelantase con el tanto de Romelu Lukaku. Yo creo que vimos una Bélgica de mínimos, sobre todo en la primera mitad, que se dedicó simplemente pues a intentar buscar los errores de una Rusia que los cometió y además le costaron muchísimo en un partido en el que se volvió a ver que le falta muchísima creatividad, continuos balones largos a un Chuba que se tuvo que pelear continuamente con los 3 centrales de Bélgica, muy poquito peligro quedó la selección de Cherchesov. Y en el minuto 34, de nuevo otro error bastante grave de la defensa rusa, en esta ocasión por un centro lateral que llega bueno, pues sin que nadie de la defensa rusa, pese a tener a 5 jugadores por momentos, porque cuando defendía se metían 5 atrás, encimaba el centro de Mertens, si no recuerdo mal, Sunin dejaba un balón muerto dentro del área y Meunier lo aprovechaba para poner prácticamente la sentencia en un partido en el que, como os decía, Bélgica para mí no demostró bueno, pues ser esa selección favorita que yo creo que puede ser para esta Eurocopa, pero se dedicó a aprovechar los errores tan graves que tuvo una Rusia que la verdad es que volvió a demostrar que va muy cortita de creatividad. Bélgica se dedicó a controlar el partido, a no arriesgar nada, a que su centro del campo, sobre todo gracias a un espectacular Juri Tielemans, moviese el balón de un lado a otro. También los centrales, me gustó muchísimo Tolby y Alderweireld en esa línea de 3, dando ventaja a todos sus compañeros, filtrando pases directamente para la media punta. Y en los últimos minutos, después de que Eden Hazard hubiese entrado en el minuto 72 sustituyendo a Mertens, vimos bien al jugador del Real Madrid. En el minuto 88 llegaba esa conexión entre Meunier, que sumó gol y asistencia, aunque tuvo que aparecer desde el banquillo, para un Lukaku que puso el 0-3 definitivo, mejor dicho el 3-0, porque aunque se jugó en San Petersburgo, el local en ese encuentro era Bélgica, y además hace que el delantero del Inter de Milán se coloque de momento pichichi de esta Eurocopa. 3 partidos muy diferentes. En el primero, para mí, Suiza sí que mereció ganar, pero cometió un error muy importante cuando iba por delante en el marcador. Ese encuentro entre Dinamarca y Finlandia, en lo que yo creo que en un partido que creo que no se tenía que haber jugado en ese momento, pero que Finlandia aprovechó para sumar sus primeros 3 puntos en una Eurocopa en el que era su debut. Y para terminar, Bélgica,
que pese a no tener a los que seguramente son sus dos de sus mejores 3 jugadores, De Bruyne y Hazard, fue capaz de golear a una Rusia que prácticamente se disparó en el pie, cometiendo errores también muy graves para esa goleada final del equipo de Roberto Martínez, que deja la clasificación del grupo B de la siguiente manera. Ya la estáis viendo: Bélgica 3 puntos, 3 goles de diferencia a su favor; Finlandia 3 puntos con un gol de diferencia, como últimos; tercera de grupo Dinamarca con 0, y obviamente Rusia, además de 0 puntos, también con ese -3. Yo creo que con este triunfo Finlandia prácticamente va a tener un puesto, si no encaja grandes goleadas contra Rusia y contra Bélgica, un puesto garantizado en los octavos de final como una de las mejores terceras. Vamos a ver qué ocurre en el resto de grupos. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, yo voy a intentar siempre que sean cortitos y al pie, con lo más destacado de lo que nos haya dejado la jornada de la Eurocopa. Si os gusta, me ayudaría muchísimo que dejaseis vuestro like y que os suscribáis al canal para que sigamos creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo.